Los relatos de jóvenes perdidos llegando sin querer a un lugar donde nada parece ir bien siempre tienen algo especial que entra enseguida y apetecen. Y si os gustan especialmente, ojo con la producción brasileña que comienza con ese mismo punto de partida. El Valle Olvidado da el pistoletazo de salida con un argumento que recuerda irremediablemente a Midsommar, una especie de pueblo que parece pertenecer a otra época, como si estuviese de alguna manera anclado en el tiempo, en otro siglo prácticamente envuelto por una densa niebla. A medida que van pasando las horas y van conociendo más habitantes de la localidad, las cosas se vuelven más peligrosas y una especie de peligro sobrenatural parece sobrevolarlo todo, hasta el punto de comenzar a poner en riesgo la vida de los protagonistas. Serie cortita, de una temporada, más que interesante como digo para los devoradores de este tipo de tramas, y ese misterio su gran punto a favor que hace de maravilla eso de querer siempre ver el siguiente episodio. Original de Sky y distribuida al menos aquí en HBO Max, una de las rarezas más ocultas de todo el catálogo de la plataforma. Un cuento muy oscuro, tétrico a más no poder, en un edificio lleno de fenómenos sobrenaturales que parecen tener vida propia, alimentándose de la energía de sus huéspedes. Hausen es una rareza muy poco convencional y que recuerda algunas veces a Cronenberg u otras al primer Lars von Trier, el de Riget, y que en su atmósfera y localización es donde se hace fuerte, haciendo que nos sintamos metidos también en una pesadilla de difícil salida. Con las imágenes que veis, creo que ya os hacéis una idea del tono y de la estética de la serie, donde un padre y su hijo se mudan a un complejo de vivienda siniestro en un ruinoso bloque después del fallecimiento de la madre. Allí enseguida se dan cuenta de que han ido a parar a un extraño lugar, donde la luz va y viene y donde las paredes, los techos y los suelos parecen alimentarse de alguna forma de la tristeza y del dolor de la gente que vive dentro. Un hogar que está lejos de serlo y una maldición a la que enfrentarse entre humedad, telarañas, moho y tiniebla. De esas que no te arrepientes para nada en haber descubierto. Hace unos años HBO Asia produjo una serie antológica de relatos cortos donde a través de diferentes países del continente y bajo la dirección de cineastas interesantes conseguía traer cuentos, mitos y leyendas menos conocidas sobre todo para esta parte del mundo con ese toque creepy que esperamos en algo así. Una serie de ya 2 temporadas perfecta para conocer más sobre espectros, monstruos, relatos y, como dice su título, el folclore de varios países. Historias de venganza, apariciones de espectros malignos, el despertar de entidades dormidas, zombies, rituales, mejorando sobre todo en su segunda temporada, donde en su totalidad creo que consigue ser algo más homogénea y funcionar mejor en términos generales y en regularidad. La serie es un imprescindible para los fans del terror asiático o del formato episódico independiente, donde durante 1 hora por capítulo se nos traslada desde un punto de vista actual a fábulas espeluznantes que a día de hoy siguen presentes de alguna manera en la cultura general de las zonas en las que transcurren. Con Jude Law, Emily Watson o Katherine Waterston en el mismo cast, pocas cosas pueden salir mal. Este alucinógeno y colorido viaje de fotografía saturada y visualmente ilusorio nos transporta a una pequeña isla incomunicada que esconde algunos secretos y misterios que sobrepasan la lógica humana. El tercer día. Una miniserie fantástica de 6 episodios donde un hombre atormentado llega a un lugar como no hay otro. Un pequeño pueblo situado en un estuario frente a la costa británica, en el que sus habitantes parecen estar regidos por una serie de creencias ancestrales, ritos y cultos, y los cuales se comportan de maneras rarísimas. Pero, de alguna manera, el protagonista siente tener una especie de conexión con ese lugar, lo que le hace quedarse y seguir una peligrosa inercia mientras las cosas inexplicables no dejan de suceder. Un tema que, bueno, como veis, no es demasiado novedoso, pero que aquí consigue mantenernos en vilo con las incógnitas que se ocultan en ese bosque entre esos personajes y en la incertidumbre de hasta qué límite llegará el bueno de Jude Law para aclarar las cosas. Todo un ejercicio de mimetismo y potencia audiovisual, lo mejor sin lugar a dudas, que se mueve de maravilla entre sus vaivenes argumentales y enigmáticos. Basada en la novela de Matt Ruff, Lovecraft Country nos lleva junto a 3 personajes por carretera en busca del padre del protagonista. Pero más allá del racismo al que tienen que hacer frente en plena década de los 50, los peores monstruos, o bueno, a lo mejor no, van a ser otros muy diferentes. Un recorrido por varias criaturas de la literatura del autor norteamericano, donde viajar entre géneros en sus 10 episodios y donde las sorpresas suelen llegar a modo de seres gigantes y de guiños a todo ese universo del terror cósmico. Donde obviamente podremos ver al gigante primigenio, aunque también en una especie de versión algo distinta. Una serie con sus cosas buenas, sus cosas mejorables, pero que es una opción más que interesante para los fans de todo este rollo.
bien dirigida, bien actuada, buena a nivel de efectos especiales y quizás de ritmo más irregular de lo esperable, pero muy recomendable. Es curioso cómo el tono de esta serie consigue ir cambiando poco a poco y resultar cada vez más y más efectiva, algo que en principio podría ser extraño. Aquí es una de sus bazas principales para conectar con el interés del público, porque The Baby en su inicio deja claro que va a ser de terror, pero con un tono cómico y desenfadado notorio que, a pesar de resultar siniestra, le da cierto toque amable que no le sienta muy mal. Pero lo dicho, según pasan los episodios y van sucediendo cosas, la serie empieza a cambiar para volverse casi un drama de terror con una atmósfera tenebrosa y malrollera que no imaginaba que llegase. Y el resultado es una de las producciones originales de HBO más sorprendentes y poco convencionales. Una mujer de 40 años sin hijos se encuentra de repente con un bebé al que cuidar, un pequeño que parece no ser para nada inocente y que guarda un secreto aterrador ligado a su naturaleza y origen, lo que se traduce en un avanzar de sorpresas a desvelar con un rollo cada vez más macabro. Dinámica, corta y fácil de ver. Hay que conseguir entrar en su juego de géneros, pero merece la pena hacerlo. Estáis a tiempo de echar un ojo a una de las mejores producciones que ha llevado a cabo su director de los últimos años, una fusión muy loca de ideas con influencias que van desde Lovecraft y su horror cósmico hasta Extro o hasta su propia El Día de la Bestia. 30 monedas de Alex de la Iglesia tiene un punto de partida muy interesante, en el que en un pequeño pueblo de España aparece una de esas 30 monedas que recibió Judas después de traicionar a Cristo, algo que parece despertar fuerzas demoníacas y fenómenos incomprensibles que pueden poner en peligro no solo al lugar, sino a toda la raza humana. Un reparto maravilloso con ese padre Vergara como amo indiscutible, interpretado por un soberbio Eduard Fernández, y los elementos más conocidos del cineasta, desde sus personajes arquetípicos y exagerados hasta sus excesos y las idas de olla más potentes, con un episodio piloto que puede ser de los mejores primeros capítulos jamás vistos en una serie. Si sois fans de Alex, la gozaréis. Si os gusta Funny Games, disfrutaréis mucho de Wolf, porque a pesar de que parece una versión nueva con alguna vuelta del film de Haneke, tiene un montón de giros y locuras que no son normales y que no esperas. Una especie de thriller de terror policíaco repleto de violencia y tensión, lleno de subtramas, caminos que se entrelazan y donde nada es lo que parece, en el que una familia en una casa de campo enorme se ve encerrada y sometida por un dúo psicópata de lo más singular. Mientras tanto, un agente intenta a contrarreloj detener lo que puede ser una masacre total. Un cast muy notable, ritmo ágil, donde siempre sucede algo y no hay episodio que no te cuente algo importante. Final inesperado, pero capaz de hacer que la serie o se caiga de golpe o que se eleve aún más en su resultado final, depende del espectador y de lo exigente que sea. Vamos, miniserie que ha pasado desapercibida injustamente. Llega el cuento gótico basado en un relato de Stephen King, al cual volveremos a mencionar en breve, más brutal de los últimos tiempos en formato serie. Adrien Brody protagoniza esta singular historia de vampiros conectada con el mítico Salem Slot. Applewhite nos lleva tras los pasos de un hombre y sus 3 hijos que se mudan a Preacher's Corner, en Maine, después del trágico fallecimiento de su esposa. Exactamente hasta la mansión que da nombre a la serie. Pronto empiezan a sufrir eventos de lo más extraños y a vivir sucesos carentes de sentido, donde se ven amenazados por unas fuerzas invisibles. Lugar en el que parece estemos paseando por el imaginario de Edgar Allan Poe en lo que a lo visual y atmosférico se refiere, donde hay cabida para el terror más psicológico y también el más tangible, pasando de una escena de terror basado en el uso de su escenario a otra con el gore más certero y directo. Misterios, monstruos y sorpresas en un viaje de época lleno de influencias, guiños y reminiscencias a escritores inmortales. 10 episodios de 1 horita que si entras a ellos no paras hasta su también brillante final. Algo menos actual que las del resto del vídeo, pero tremenda y creo que también bastante oculta, es la serie de misterios por resolver más fría y gélida por su localización, no por sensaciones, que podéis encontrar en la plataforma. Richard Dahmer, Stanley Tucci, Veronica Echegui, Jessica Raine, Sienna Guillory, Dennis Quaid y mención especial para el recientemente desaparecido y gran Michael Gambon completan un reparto de lujo para una de las imprescindibles de HBO.
Fortitude es un pequeño pueblo del Ártico tranquilo, un paraje nevado de paz y tranquilidad en el que de repente comienzan a suceder cosas inexplicables, crímenes sin sentido, gente que empieza a comportarse de formas extrañas. ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de todo? Pues a través de sus 3 temporadas vamos a desentrañar las movidas que guarda un guión que cada vez se vuelve más impredecible y donde la primera es posiblemente la mejor, aunque recomiendo verla entera para disfrutar con las paranoias que tiene preparadas. Una vez que entras, no sales de ese precioso pero siniestro lugar donde algo está cambiando y acabando con la gente. Antes os decía que no iba a ser la última vez que mencionásemos a Stephen King, y es que de nuevo aparece por aquí una adaptación suya, concretamente una novela muy top y recomendable llevada a la pequeña pantalla con un mimo, una elegancia y una oscuridad tremendas. El visitante. Un híbrido maravilloso entre el thriller negro de investigación criminal y los elementos sobrenaturales más desconcertantes, donde 2 investigadores, mientras intentan dar con el responsable de un crimen atroz con un pequeño de 11 años como víctima, se dan cuenta de que hay ciertas cosas que no cuadran y donde la lógica poco a poco se va abriendo hacia una posibilidad en la que la resolución no sea para nada normal. Después de que un acusado tenga muchas papeletas para poder ser el culpable, la aparición de algunas pruebas apuntan a que quizás pueda ser otra cosa, con un tono realista que se aleja de cualquier fantasía, guardando a pesar de su argumento sobrehumano una manera de llevar la trama muy sobria. The Outsider es una de esas series que no podéis dejar pasar si os va el suspense y las tramas donde aparecen cosas más allá de lo posible. De las series más perturbadoras que he visto en mi vida. Esta, una obra maestra en casi todos sus apartados, capaz de erizar la piel, dejarte muy mal, pensativo, con la mente recargada y una sensación de vacío muy importante, heridas abiertas. Nos vamos hasta Wind Cap, un pueblo tremendamente raro, asfixiante, lleno de habitantes paranoicos y de comportamientos casi psicóticos, donde una joven periodista regresa a casa después de haber salido de un hospital mental, para hacerse cargo de un extraño caso, la desaparición de 2 chicas jóvenes. Las relaciones con su propia familia, su pasado, lo que va a ir encontrando en su investigación y el laberinto mental en el que se va perdiendo es una pesadilla capaz de quitar el aliento. No es una miniserie más, es directamente una joya que podríamos catalogar como perturbadora por muchos motivos. Una de mis favoritas de los últimos años. Da igual que hayas jugado al juego o no, es muy difícil no entrar en ella y a su mundo postapocalíptico donde se cruzan muchos géneros, desde el drama a la acción, pasando por el thriller de supervivencia y, por supuesto, el terror. Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en la adaptación más potente de juego a peli o a serie de todos los tiempos. The Last of Us consigue ser una experiencia inmersiva como lo era la original de Naughty Dog, gracias al uso de su magistral narrativa en la que acompañar a esa extraña pareja que por diversos motivos se ve obligada a cruzar un país lleno de peligros tanto humanos como monstruosos años después del estallido de una pandemia mundial. Un hongo que toma el control del ser humano al que infecta, convirtiéndolo en una criatura volátil y asesina. Solo una joven parece ser inmune al virus. Seriaza con todas las letras a niveles de producción, de actuaciones, de guión, de saber cómo traspasar todo ese sentimiento y esa brillantez de su mundo a la pequeña pantalla, sin palabras. Como fan de los juegos, una burrada que necesito llegue pronto esa parte 2, aunque si es verdad os aviso si no lo sabéis, que parece habrá que esperar hasta 2025. Estaremos de acuerdo, creo que al género del terror no pertenece como tal. Pero ¿habéis visto algo que dé más miedo en los últimos tiempos que Chernobyl? Una de las producciones con mayor impacto que recuerdo, una especie de boom que fue creciendo a medida que se estrenaban sus episodios y donde cada uno era capaz de relatar en diferentes lugares, con diferentes personajes y situaciones, todo lo que iba ocurriendo desde la explosión del reactor nuclear, llena de imágenes inolvidables, dignas de lo dicho. Cualquier película de terror se consigue revivir alguno de los hechos más surrealistas y terribles de lo sucedido en la tragedia del 86, una aproximación de lo que fueron las horas, días, semanas y meses en el país ucraniano y alrededores, y a lo que a nivel político, social y humano cambió la historia reciente. Una pesadilla que sucedió de verdad y que la serie sabe cómo trasladar gracias a un cast tremendo y a saber eso, dar miedo de una manera diferente a lo que entendemos al pensar en él ante una pantalla.
La secuela espiritual de Lost no podía faltar en este vídeo. From nos sitúa en un extraño pueblo con muy pocos habitantes y vemos como una familia de vacaciones en su caravana, después de que les resulte imposible salir de allí una vez han entrado, dando vueltas en círculos sin parar, tienen un accidente saliéndose de la carretera. Sobreviven, pero se quedan atrapados allí, en esa especie de escenario siniestro y casi apocalíptico donde todo el que llega no puede escapar. Pero lo peor no es eso. Lo peor viene al caer el sol, cuando una especie de criaturas monstruosas y siniestras aparecen del bosque y se acercan a las casas de la gente. Cualquier descuido puede ser mortal y cualquier error les permite entrar y acabar con todo. Esto es tan solo el punto de partida. El desarrollo, aparte de terrorífico, como he dicho antes, tiene mucho de perdidos, siendo de hecho sus creadores los mismos. No sabemos todavía cómo acabará la cosa, pero el viaje está siendo hipnótico e imprevisible. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto. Si os quiere una auténtica locura. Y bichos, decidme en la caja de comentarios qué serie de HBO recomendaríais, cuál es vuestra favorita, qué pensáis de las del top, y saber la parte 1, lo que queráis como siempre, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.